Bienvenido a nuestro estudio de Romanos 14 a 16. Y vamos a mirar al texto, hacer algún comentario sobre el texto, pero debemos al principio pensar en el contexto general de esta parte del libro. Claro que Pablo comienza el libro diciendo que él no tiene vergüenza de su evangelio, porque es poder de Dios para cambiar la vida de los seres humanos. Y el evangelio de él, como él proclama, es un evangelio para todos. Y él indica en el capítulo 1 que todos somos pecadores, y él da una lista de pecados y todos estarían de acuerdo, sin duda. Estos son pecados. Y luego el capítulo 2, el versículo 1, él dice, pero la verdad que todos somos culpables como pecadores. Y él va a seguir con este rumbo diciendo que todos necesitamos la salvación porque no hemos cumplido con la voluntad de Dios. Todos somos pecadores. Este llega a su cumbre en algún sentido en el capítulo 3, cuando él proclama en los versículos 21 a 28 que la salvación es por la gracia de Dios y viene por medio de la fe, y es una justificación que Dios nos da, y no importa ser judío o ser no judío, todos necesitamos esta salvación. Y luego en el capítulo 4 él nos ha dado el resumen de que aún este es consistente con la salvación que Abraham recibió, porque en Génesis 15 él creó a Dios y le fue contado como justicia. Es decir, la salvación por la fe tiene una fecha aún anterior a la creación del pueblo de Israel y la circuncisión. Así que el pacto más antiguo con Abraham era un pacto sin tener el requisito de algunos asuntos de los judíos, como la circuncisión. Entonces no puede ser requisito en la circuncisión, especialmente para los no judíos. Puede ser marca para los judíos, pero no se puede aplicar a los no judíos. Y capítulo 5, que el nuevo Adán ha venido, y como el rumbo fijado por Adán era el rumbo del pecado, porque cuando todos pecamos, versículo 12 del capítulo 5, el rumbo de Jesús es la salvación. Y entonces ya estamos en la nueva creación de Dios, no bajo Adán con la caída, sino en Cristo con la salvación. Y él sigue con este rumbo y termina con el capítulo 8 diciendo que nada puede separarnos del amor de Dios que encontramos en Jesucristo. Capítulos 9 a 11, él habla de Israel y el hecho de que aún Pablo mismo ha sido algo de problema porque han dejado de responder al evangelio debido a la entrada de los gentiles en la iglesia. Pero él dice, pero no puede cambiar su evangelio, porque la salvación viene por la fe en Jesucristo. Entonces Dios va a dar solución a eso. No se ha olvidado de su pueblo Israel. Es un pueblo querido, amado por él, y al fin y al cabo Dios va a hacer lo necesario para su pueblo, pero sin embargo la salvación viene solamente por la fe, y en Jesucristo nuestro Señor. El capítulo 12 es el comienzo de esta sección que vamos a cubrir con 14 a 16, porque ya va a la vida práctica. Él dice que todos deben recibir los unos a los otros porque tenemos dones todos dados por Dios. Formamos una parte central en el pueblo de Dios. Somos importantes para la obra que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Y en el capítulo 13 viene con la vida diaria del cristiano, que debemos ser personas que trabajan para el bienestar del grupo general, aún en la sociedad, obedeciendo el gobierno, a pesar de que el gobierno a veces hace cosas malas, porque en el caso de los romanos, el gobierno romano los había echado fuera de Roma en el año 49, y apenas
lograron volver bajo el reinado de Nerón, por ahí en 54, 55, están ya volviendo los judíos. Pero de todas maneras, ya él va con el capítulo 14 adelante con más avisos de cómo vivir la vida diaria a base de lo que él ya ha dicho, y especialmente con la tensión que existe entre los judíos cristianos y los cristianos que no son judíos. Entonces él va a comenzar en esta parte diciendo que los cristianos que son débiles en la fe deben tener algún sentido de paciencia, de aprecio para los que no son tan fuertes en la fe. Y él no define exactamente quiénes son los de cada grupo, pero claramente él tiene en mente algunos de los que están en Roma y está diciéndoles que si hay costumbres diferentes entre judíos, no judíos, aún entre judíos mismos, cristianos, y aún entre cristianos gentiles mismos, que ellos deben tener bastante paciencia y entender que estamos en el proceso de crecer a donde vamos a llegar, y no estamos ahí todavía. Y no debemos, como él dice en el versículo 4, no debemos juzgar los de la familia de Dios, porque este es asunto de Dios. Juzgar en el sentido de condenar, no es de averiguar si son de verdad cristianos o no, está hablando de condenarlos, porque Dios va a hacer su obra. Comenzando en el capítulo, algunos tienen la práctica de celebrar el sábado. Los judíos están en mente seguramente en este pasaje. Uno hace diferencia entre día y día. Otros juzgan iguales todos los días. El asunto en el trasfondo es que los judíos tenían la práctica de celebrar el sábado, el día sábado, y no trabajaban en este día. Pero los gentiles no tenían esa opción, porque sus amos y sus jefes no iban a darles un día libre solamente por decirles, ya soy cristiano y quiero el día libre. En verdad hubo aún quejas en contra de los judíos, diciendo que eran perezosos debido a no trabajar 7 días por semana, porque la tradición de los romanos era de trabajar todos los días, sin tener un día de descanso, al no estar por lo menos en la clase alta. De esta manera los cristianos gentiles en verdad no tenían mucha opción ni siquiera de guardar un día especial como el sábado, como los judíos tenían en su práctica. Entonces deben tener paciencia los unos con los otros, porque el punto central es estar en Cristo, realizar, como dice el versículo 9, porque Cristo para eso murió, resucitó, volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven, y debemos entender que queremos seguir a Jesús, y este es más importante que cualquier costumbre que a veces queremos guardar o aún imponer sobre otros. Dejar los unos a los otros, que esta es obra de Dios, como dice en el versículo 10 del capítulo 14, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y él usa algo y lo aplica a Cristo en ese sentido. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. Pero en el Antiguo Testamento, de donde viene esta cita, la verdad, no de Cristo, sino de Dios. Pero Pablo está haciendo la aplicación en este versículo de Isaías 45, versículo 23, está haciendo aplicación a Cristo. Es una cristología muy alta, porque él dice que pues las cosas aplicadas a Dios se puede aplicar a Cristo, y vemos la misma cosa en Filipenses, al final del himno en Filipenses
2, de 6 a 11, él dice que toda lengua va a confesar, toda rodilla va a doblarse en cuanto a Jesús. Es decir, que es un hecho tremendo de ver como Pablo mismo afirma. No hay ningún problema en hablar de la divinidad de Cristo. Entonces, no debemos juzgar los unos a los otros, como él dice acá, sino de que debemos vivir nuestra vida de tal manera que no vamos a poner obstáculos, tropieza delante de los demás. De ahí él sigue hablando de que confrontar el juicio no debemos pues causar esta tropieza. Y el principio en verdad viene en el versículo 17 y 18. Es decir, él tiene un principio al final de cada de estas secciones. Los versículos 6 a 12, el principio está en versículo 12. Todos vamos a estar delante de Dios para el juicio. De 13 a 18, el principio viene en 17 y 18, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es decir, casi como los profetas del Antiguo Testamento, Dios no quiere sacrificio, no quiere en este caso de Pablo, no quiere sacrificio solamente en el Antiguo Testamento, pero Pablo dice ni leyes de pureza, leyes de dieta, cosas de los judíos. Este no es lo más importante porque no es de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas son las cosas graves de la ley, pesadas de la ley, y forman el corazón del Evangelio en mucho sentido. Buscamos justicia, paz y gozo, lo encontramos en Jesucristo, pero Él mismo también va transformándonos para que sean características de nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo. Siguiendo en este capítulo, vemos en el versículo 20 que pues no destruyes la obra de Dios por causa de la comida. La verdad es que el reino de Dios es la cosa más importante. Si estamos destruyendo la obra de Dios debido a nuestros prejuicios, nuestra conveniencia, sea como sea nuestra práctica que queremos imponer sobre otro, hacemos algo en contra de Dios. Porque el reino de Dios es lo más importante, todo el resto es menor en comparación al reino de Dios. Y entonces debemos ser vigilantes sobre nuestra propia vida aún, como dice los versículos 19 hasta 23. 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, el asunto central es andar por la fe en obediencia a Dios, creyendo que Él mismo ha hecho la obra salvífica en Jesucristo. Capítulo 15. Aquí vemos un poco de cambio. El cambio es que él va a seguir hablando de los fuertes y de los débiles, pero él va a decir que si vamos a ser fuertes, los que somos fuertes, versículo 1, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, si somos fuertes es para ser una bendición a los demás, no es para que tengamos nosotros todo lo que ocurre de acuerdo a nuestra propia voluntad o deseos. Somos bendecidos para bendecir, es otra manera de decir eso, y vemos el principio en el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
Debemos agradar a nuestros prójimos en lo que es bueno, porque la meta nuestra es edificar a los demás, ser una bendición para los demás. Y aún en el versículo 4 del capítulo 15, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y esta es la meta de Dios en cuanto a la escritura. Es que por medio de la escritura debemos tener un avance en nuestra fe y esperanza, porque entendemos quién es Dios y lo que Él quiere hacer dentro de nosotros. Y Pablo expresa su deseo para la unidad de la iglesia, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad de la iglesia es algo que viene del corazón de Dios, porque Él nos creó para que estemos en buenas relaciones con Él y entre nosotros mismos también. Y la medida de la iglesia de mostrar su unidad entre los hermanos en la iglesia, y aún entre iglesias hasta algún punto, si predican la verdad, es señal de la obra de Dios realizándose en medio nuestro. Entonces, la unidad se encuentra, según este pasaje, de 5 a 12, se encuentra en la adoración de Dios y también en el hecho de aceptar los unos a los otros. Entonces, si adoramos a Dios juntos, hay unidad que se desarrolla, versículo 6 de eso. Y también al recibir los unos a los otros, tener la aceptación del uno del otro, este demuestra también la obra de Dios realizándose. De aquí vamos al versículo 13 y Pablo va a dar una oración de bendición. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza para el poder del Espíritu Santo. Y qué oración magnífica es como en sentido pastoral para la iglesia. Es que el Dios de la esperanza, y queremos que Él llene nuestro pueblo con gozo y paz en su vida cristiana, en el creer. Y en verdad es la oración que tenemos nosotros para los alumnos en este curso de parte de los maestros. Y es la oración de Pablo para los romanos. Y es una oración muy buena para un pastor, para su pueblo. Que su pueblo tenga gozo y paz en su vida cristiana, en el creer. Y que ellos abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo, porque la verdad es que la esperanza es algo esencial para la vida. Un judío, Elie Wiesel, quien pasó tiempo en los campos de concentración bajo Hitler y los nazis, él dijo que los que sobrevivieron no eran los fuertes solamente, no eran los jóvenes en contra de los viejos. Más que todo eran los que no perdieron su esperanza. Este es algo esencial en la vida, tener esperanza de que hay un futuro. Y Dios es un Dios de nuestro futuro. Él va a guiar nuestro futuro y Él tiene un futuro para nosotros. Y por eso podemos tener esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y buscamos el bienestar de los demás. Mira el versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios refiere. Es decir, buscamos el bien de otros, podemos ver bien en otros, también podemos recordar cómo Dios está usando a los demás. Versículos 18 en siguiente, hasta el 20. Al fin y al cabo, Pablo en los versículos 18 en adelante comunica sus planes, como él va a visitar a ellos, pero en verdad
dice el versículo 24, él va a España. Entonces va a pasar por allá y él espera alguna ayuda, pero primero él va a Jerusalén con una ofrenda, y es una ofrenda recogida más que todo. Es para los pobres en Jerusalén, pero recogida más que todo por los gentiles. Y entonces es una ofrenda de paz, para que los judíos entiendan que los gentiles cristianos amen a sus hermanos judíos cristianos. Y así termina el capítulo 15. El capítulo 16 de Roma, más que todo una sección de bienvenidas a personas que Pablo conoce allá en Roma. Y él los conoce porque fueron votados de Roma, como Priscila y Aquila. Entonces están ya en otras partes, Corinto, Éfeso, otras ciudades, y él llega a conocerlos, pero ya han vuelto a Roma, porque bajo Nerón hubo posibilidad de volver. Entonces él va a tener una lista muy larga en este capítulo, va a dar saludos a muchos de estos, y es una manera de hacer una amistad entre él y la iglesia ya en Roma, diciendo prácticamente a la iglesia que ya tenemos vínculos debido a los amigos míos que están ahí, muy apreciados, y entonces espero visitarles. Pablo está diciendo, yo voy a visitar a mis amigos allá también. Y al fin y al cabo, la oración es que, versículo 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causen divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Es decir, que ellos no permiten que nadie le cause un desvío en su camino con el Señor. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Porque la verdad que han sufrido, pero han seguido fieles. Entonces, Pablo quiere animarlos. Luego hay saludos de otros que están con Pablo, y al fin y al cabo, versículos 24 en adelante, 25 especialmente, a 20, terminación de la carta, con Pablo diciendo que al que puede confirmaros la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Y este es su evangelio. Es que siempre este ha sido el plan de Dios. Que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es decir, este es casi como todo el mensaje del libro en un solo pasaje. Él lo plantea al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y que este libro de Romanos sea de mucha bendición en su vida y también en su iglesia, y a través de ustedes y sus iglesias a muchos más. Amén.